En el momento del clima, pero ahora le vamos a dar mayor profundidad porque en el medio de las denuncias por despidos masivos, por desfinanciamiento, trabajadores y trabajadoras del Servicio Meteorológico Nacional alertan sobre un posible deterioro en los pronósticos y en los sistemas de alerta temprana. Para entender qué está en juego, vamos a hablar con la meteoróloga y delegada de ATE, Ana Saralegui. Buen día, Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, empecemos por lo básico. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el Servicio Meteorológico Nacional? Bueno, lo que está pasando es que nos avisaron que va a haber despidos dentro del servicio. Ya tuvimos en el 2024 despidos. Del 2024 hasta ahora, entre despidos, gente que se jubiló y gente que se fue, que no pudo soportar el bajo sueldo que estamos cobrando, Ujú. se fueron 200 personas. Y ahora lo que nos están diciendo es que están pensando una reducción en el Ministerio de Modernización de entre 200 y 150 personas, que es una barbaridad, Mm. porque ya estamos recontra de bajo mínimo de personal y que estos despidos se estarían enfocando más que nada en las estaciones meteorológicas que tenemos en todo el país. Ujú. ¿Esto qué significa? La quita del dato meteorológico. Y sin el dato, como vos dijiste, vamos a tener un pronóstico más débil y un sistema de alertas tempranas más débiles también. Ujú. Porque cuanto más estaciones meteorológicas tenés, más certero es el dato, ese pronóstico, ¿sí? Bien. Eh, Entonces, sí, seguí. sí, decime. No. No, que esto es lo que significa no tener un buen sistema de alerta Ujú. temprana, ¿sí? Es lo que nos hace poner en riesgo las vidas de las personas y sus bienes. Ujú. Y realmente es una preocupación muy importante, porque no es solo ya que es terrible la pérdida de 150 puestos de trabajo, ¿sí? Para sus familias, las personas, sino en riesgo, lo que estamos poniendo en riesgo es a la población. Tal cual, la consecuencia no es solamente la familia que queda desamparada, sino que también hay un costo a nivel nación. Yo Totalmente. quería ir como sobre la explicación para que se entienda bien qué son las estaciones meteorológicas y qué son las alertas tempranas. ¿Por qué nos debería preocupar quedarnos sin eso? Bueno, las estaciones meteorológicas son los centros donde se toma el dato meteorológico. Como así vos a una persona le tomás cuando vas al médico la temperatura, la presión, la humedad. Bueno, en la estación meteorológica se hace eso con el tema del ambiente, cómo está la temperatura ambiente, la humedad, la presión, la visibilidad, qué tipos de nubes hay. Algunas miden la temperatura del suelo a diferentes niveles, otras miden evaporación, dependen más que nada también a lo que se dedique, ¿no? Si es más al agro o más al aeronáutico Ujú. o a lo de superficie. Y con esos datos, después, esos datos se suben a un banco mundial de datos donde se hacen los modelos numéricos que son los pronósticos, ¿sí? Y de ahí se basa el pronóstico. Entonces, cuanto menos datos tenés, tu pronóstico va a ser menos certero. Y también va a ser menos certero tu alerta, porque tu alerta también depende de esos pronósticos, ¿sí? Ujú. Cuando uno ve el pronóstico y depende de lo que ve, dice, bueno, no, esto va a ser tormentas severas, por ejemplo, ¿no? No es una tormenta común, con poco viento, poca lluvia, no, esto va a ser una tormenta severa, con probabilidad de granizo, con probabilidad de mucha cantidad de agua caída. Bueno, lanzamos una alerta. La alerta se lanza porque, bueno, se ve la climatología del lugar y depende del lugar, no es lo mismo que te lluevan 50 milímetros en Comodoro Rivadavia que en Misiones. Ujú. En Misiones no les hace nada, a lo mejor, pero en Comodoro se inundan. Entonces, bueno, con eso se toma también para hacer los alertas, ¿no? Y una vez que se lanza la alerta, las defensas civiles de los lugares tienen su protocolo, que según la alerta que lanzamos es el protocolo que tienen ellos. ¿Por qué? Porque no se puede evitar el evento meteorológico, pero sí salir enseguida que pasó, ayudar a las personas y a sus bienes. Por eso es tan importante el alerta. Aparte que, gracias a Dios, mucha gente, muchos municipios ya también tienen su protocolo según el alerta y avisan a la población, bueno, hoy hay alerta por viento, guardar las macetas de los balcones, no Ujú. saques la basura para evitar inundaciones, lo que sea. Ujú. ¿Sí? Y la sociedad también está tomando conciencia.
Antes no le dábamos bolilla, ahora por suerte sí, no todos, pero bueno, de a poco se va tomando conciencia de la importancia. Y si tenés un evento, se fijan si lo van a hacer o no. Ujú. Por lo menos a nosotros acá nos llaman y nos dicen, che, mirá, tengo tal cosa y no sé qué hacer. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? Porque realmente es cuidar a las personas y a sus bienes. Esa es la importancia de la alerta. Y aparte que no es lo mismo también que te llueva en un barrio vulnerable a que no en un barrio no vulnerable, ¿sí? Mm. También ahí Defensa Civil tiene que estar atendiendo a los, a los que más lo necesitan. Ana, ¿por qué crees que el gobierno nacional busca este recorte? Digo, porque tiene como un discurso de cierta productividad del país y digo, si el planteo ante esto es que van a faltar pronósticos y puede llegar a impactar de manera muy fuerte y tener un impacto también, imagino, en el mundo, por ejemplo, rural, una inundación te arruina. Digo, por qué se busca este recorte? Mirá, no lo sabemos, pero bueno, Milei fue muy claro y él dijo que era un topo que venía a destruir el Ujú. Estado desde adentro. La persona que vino de modernización a ver lo que hacíamos, no se interiorizó bien de cuántas personas hay, para qué estamos, cómo lo hacemos. Vino a ningunear nuestro trabajo, a decir que con una estación meteorológica de esas que se compran, Hmm. que se usan en las casas, él podía resolver todo, o sea que está hablando desde la ignorancia. Nosotros cuando tomamos los datos para poder hacer el pronóstico, todo eso está parametrizado por la Organización Meteorológica Mundial. Todos en el mundo, todos medimos a la misma hora, al mismo tiempo, no a la misma hora, ¿sí? Sí. Para mí serán las 3 de la tarde, para otro país serán las 4 de la tarde, pero todos en el mismo momento. Y eso es Ujú. lo que se sube para poder hacer después esos modelos meteorológicos. Entonces, no es una estación meteorológica que tenés en tu casa para ver qué temperatura hace o lo que sea. Es mucho más serio, Mm. ¿sí? Lo Mm. mismo con el tipo de pronóstico que se hace, cómo se sigue, cómo se vigila. Es realmente estamos poniéndole el cuerpo a una situación complicada porque ya estamos bajo personal, mucha gente está trabajando más turnos de lo que corresponde, ¿sí? Porque justamente estamos bajos. Si esto, si encima nos sacan estas cosas, estas estaciones, vamos a estar muchísimo más complicados y la sociedad también. Mm. Eso es lo que nosotros queremos hacer ver. Ana, antes de este proceso de vaciamiento, ¿cuántas personas, cuántos trabajadores tenía el servicio meteorológico? Y éramos 1.100. Que ya son pocos. Realmente son pocos, te digo, O muchas sea, estaciones meteorológicas ya han cambiado su plan de labor. Nosotros ujú, tendríamos que estar observando las 24 horas ujú, y muchas ya no observan las 24 horas, lo hacen ponerle de 6 de la mañana a 9 de la noche, otras cambian de 0 horarias a horarias, o sea que observan en las 3 horas principales, pero no es lo mismo, porque vos te perdés un montón de cosas si no estás observando todo el tiempo. ¿Qué sé yo? Vos querés construir un edificio, vos tenés que conocer la climatología de ese lugar, cuánto de viento tiene que soportar ese edificio, cuánta lluvia tiene que soportar. Por ejemplo, querés el campo. Bueno, ¿cuándo voy a sembrar? ¿Qué voy a sembrar? ¿Qué me dice la climatología del lugar? ¿Cuándo es la primera helada? Bueno, todo eso se hacen con los datos meteorológicos que después se guardan y son las famosas estadísticas meteorológicas que sirven para eso. ujú. O querés declarar sequía. Mira, en tal zona vamos a declarar sequía, qué sé yo. ¿Con qué lo comparo? Y bueno, con las estadísticas meteorológicas que dice que en tal lugar, más o menos, la media de lluvia es tanto, qué sé yo, la cantidad de lluvia son tantos, y bueno, y ahora no los tenés. Pero siempre tenés que comparar con algo para poder declarar eso, ¿sí? Mm. Pensaba además en un contexto de cambio climático también, ¿no? Y que tal vez se vengan eventos más extremos, no lo sabemos. Digo, me parece que va como muy a contramano de lo que realmente se necesita. Totalmente. Es más, acá los meteorólogos no pueden hablar de cambio climático. Yo ahora lo hago como delegada gremial, pero si yo trabajo para el servicio no puedo decir la palabra cambio climático. Ujú. Mm. Como si ellos supieran de meteorología y bueno, como son negacionistas, evidentemente, no podemos hablar de ese tema. Pero claro, lo sé, ya lo estamos viendo. Yo no soy especialista y no quiero hablar de algo que no sé. Sí, porque están los especialistas en cambio climático, pero ya todos estamos viendo que los eventos son más extremos.
las olas de calor son más largas, las olas de frío también, las sequías o las inundaciones, ¿sí? Son eventos más extremos, entonces no podemos negar eso. Y quitar estaciones Mm, en vez de agregar más es una locura, realmente es una locura. mm, mm, ¿Querés volar? Necesitas el dato de la estación meteorológica. Y necesitas el dato de la estación meteorológica, de dónde sale el avión, a dónde llega y en el medio por qué trayecto va a ser. También te necesitas los datos de eso para tener un buen pronóstico meteorológico para ese avión. Vos no podés mandar un avión que se manda dentro de un cumulonimbus. Y bueno, para eso están las rutas aéreas, están el pronóstico que se hace, ¿sí? Bueno, eso también se va a debilitar. mm. Ana, ¿y existe la posibilidad de que el sector privado se haga cargo de este tipo de servicio? Mira, el sector privado se hace cargo porque tenemos un montón de apps privadas, si Hmm, querés, hmm, pero que se nutren de nuestros datos. Entonces tampoco van a tener de dónde nutrirse. Y por otro lado, el sector privado no puede absorber la cantidad de datos de las estaciones meteorológicas, ¿sí? Nosotros manejamos muchísima información que las tenemos que almacenar en lugares que son computadoras, supercomputadoras, no son computadoras comunes, porque es muchísima la información que se guarda. Entonces, al privado yo no creo que le interese tener la estación meteorológica, sí le va a interesar tener nuestros datos, porque así es que muchos trabajan también con nuestros datos porque nos piden la información, ¿sí? Pero el tema del almacenamiento de los datos y de tener estaciones meteorológicas, no sé si es negocio. Para mí no es negocio. Y aparte, que justamente la meteorología tiene que ser algo para toda la sociedad, no para un interés común, un interés creado, digamos, ¿sí? hmm, Si soy del campo solo, me voy a dedicar a lo que me interesa del campo. Si soy Ujú, aeronáutico, me voy a claro. dedicar solo al aeronáutico. Nosotros nos dedicamos a todo para poder hacer, por ejemplo, esos alertas. hmm. Pensaba además en el cruce, vamos a decir, que tuviste con Eduardo Feynman hace unos días, que nosotros lo miramos aquí, lo pasamos, que un poco parte de su argumento, entre comillas, era la precisión de otras aplicaciones, ¿no? De que con datos internacionales, o un poco, no con datos internacionales, sino que citaba como en Japón, en Alemania, dan un clima certero, desconociendo totalmente además de la cantidad de personas que trabajan en ese tipo de aplicaciones. Pero el punto es que, ¿qué te generó también esa discusión desde el desconocimiento o esto que se lo dijiste en la entrevista de que todos en realidad utilizan datos del Servicio Meteorológico Nacional aún sin saberlo? Y mira, me generó que es un periodista que habla sin saber, pues yo le pregunté, bueno, cuando me decía, bueno, pero la SAP, le digo, bueno, pero usted sabe, habló con alguien que trabaja en la SAP y le dijo cómo hace pronóstico, o él vino al servicio a ver cómo es nuestro pronóstico, cómo Mm, trabajamos, no, entonces es un periodista que de este tema habló de la ignorancia total y de un enojo que se ve que lo tiene, no sabemos por qué. Y otra cosa que le dije a él es que se acuerdan de nosotros cuando supuestamente, como dijo él, le pifiamos, Ujú. ¿sí? Que yo digo que es cuando nuestro pronóstico no es certero, no es que le pifiamos. mm, Pero cuando el pronóstico es certero, nadie se acuerda de nosotros. ¿Se entiende? sí. Mm, Si yo iba a hacer una fiesta y el pronóstico me daba sol, hice la fiesta, hubo sol, no, ay, que viene el servicio meteorológico. No, no lo voy a tener en mi cabeza. Ahora, si en el medio me llovió, y sí, porque no me avisaron, pero a lo mejor también hablaba de esas apps en Italia o en Ujú, Alemania o en Japón. ¿Sabés la cantidad de estaciones meteorológicas que tienen esos países? mm, Muchísimas más de las que tenemos que tener nosotros. Esa es la diferencia. Cuanto más estaciones meteorológicas tenés, más certero es el pronóstico. Está comprobado. Y te voy a decir algo que no le dije a él, mm, porque me olvidé, la verdad es esa. Nuestras, claro, no. Nuestras alertas tienen un 80% de efectividad. Está comprobado porque tenemos gente acá que lo está estudiando, la efectividad de los alertas. Entonces te das cuenta que habla de la ignorancia. Y en Buenos Aires está comprobado que la efectividad es del 85%. ¿Por qué más? Porque tenemos más estaciones meteorológicas.
en Buenos Aires que en el resto del país, Mm, ¿sí? mm. Entonces, bueno, ya ahí no hay discusión que valga, me parece. No, tal cual. Ana, Argentina particularmente es un país difícil a nivel meteorológico, digo, por teniendo tanta diversidad de paisajes, climas. Sí, sí. A ver, es difícil porque no es lo mismo pronosticar como si fuera solamente para la provincia de Buenos Aires, que son los países de Europa más o menos en Mm, tamaño, mm, ¿sí? Claro. Y que tienen 20 millones de estaciones meteorológicas, a nosotros que a lo mejor por provincia tenés una, dos, tres con suerte, ¿sí? Entonces, en climas tan diversos, no es lo mismo que pronosticar para la cordillera que pronosticar para el noreste nuestro, ¿sí? La Mesopotamia. No es lo mismo pronosticar para la llanura que para la montaña. Realmente son regiones muy complicadas. Los pronosticadores tienen que estar, se pronostica por zona, por ejemplo, tenés un pronosticador por día para pronosticar diferentes zonas, no es que hay uno solo que pronostica para todo el país, ¿sí? Y te digo, lo complicado es la falta de estaciones que tenemos y lo complicado es lo que nos quieren sacar lo poco que tenemos. mm, Entonces ahí sí se va a ver afectada nuestra efectividad en el tema de los alertas. mm. Y pensaba esto de, a medida que se vaya viendo esta afección en los alertas y en los pronósticos, pero ¿esto sería algo que se podría recuperar? Y mira, destruir es rápido, recuperar es muy lento. Y más en el Estado, este es un organismo del Estado, entonces, qué sé yo, cada cosa que quiera hacer, que está bien, son licitaciones, necesitas oferentes, tenés esto, tenés que para tomar la gente, es toda una complicación, entonces no es levantarlo tan fácil. Lo que a nosotros nos duele también es que estuvimos en un momento bastante estancados, después volvimos a resurgir, Mm, con la doctora Celeste Saulo, que era la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, digamos, mm, nos actualizamos, nos fuimos profesionalizando más. A mí, mi crítica para ella siempre es la misma, no agregó más estaciones meteorológicas, que es algo que nos debemos, ¿sí? Pero ahora cada vez estamos yendo para atrás de vuelta. mm, La verdad estamos muy complicados. Es fácil destruir, levantarlo después lleva mucho más tiempo. mm. Tal cual. Y es más, te digo, estas estadísticas que son estadísticas de más de 100 años de datos. Es un valor importantísimo, ¿viste? Es Mm, incalculable valor ese. Entonces, que vos no puedas seguir manteniendo esas estadísticas es una locura. mm. Y en el medio, bueno, las familias que quedan atravesadas por un despido, por una Totalmente. incertidumbre también, ¿no? Porque ahora incluso es eso lo que pesa, la incertidumbre, saber si vas a tener tu fuente de trabajo o no, que al margen de la labor científica, ¿no? Y del el servicio al país, digo, también hay una persona de carne y hueso que percibe un salario a cambio de trabajo. Exactamente, ¿no? Estamos trabajando con un clima de angustia Mm, terrible acá. Y más, bueno, las estaciones meteorológicas que te digo, son unidades pequeñas, 5 o 6 personas con suerte, si no son 3 o 4, solas, comiéndose la angustia. Estamos con mucha angustia acá y mucha preocupación. mm, Y te digo, justamente los sueldos de los observadores son los más bajos dentro del servicio. Entonces no es tampoco por una cuestión de dinero, mm. es por una cuestión de destruir totalmente. ¿Cuánto es un sueldo más o menos promedio? Mira, estaban entrando a trabajar ahora, no me acuerdo si era con un sueldo de 600.000 pesos y no sé, 800, 900.000 con mucha suerte. Ujú. Mm, Y te hablo de gente de años que está trabajando acá. Que aparte al observador se lo prepara en el servicio, ¿sí? Con profesionales que son los que dictan las clases para el observador. Y después, bueno, cuando es que va al campo, también está unos meses con otro observador hasta que nosotros decimos se lo larga solo, ¿no? Empieza a hacer los turnos solo. Y es personal especializado, ¿no? No es cualquier cosa que mm, como decís, bueno, consigo, a lo mejor es más fácil conseguir un administrativo sin desmerecerlo, pero es más fácil
que a un observador, que también lo preparás, no es que en todos lados te ofrecen cursos de observadores, ¿sí? Así que estamos perdiendo mucho. Bueno, la verdad que sí que es un panorama de incertidumbre, de preocupación. Queríamos meternos con este tema porque si no parece que es solamente el clima del fin de semana y no, es una situación muy seria la que están atravesando. Así que te agradecemos, Ana, por el tiempo. No, a ustedes, gracias por llamar y bueno, también acompañando a todas las universidades con todo esto que está pasando, porque bueno, vienen por la educación, por lo científico técnico, evidentemente, y bueno, y parece que de a poco nos van destruyendo, pero bueno, nos tienen que seguir encontrando, peleando y de pie. Tal cual, estamos todos en la misma, Ana. Es así. Gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego. Ana Saralegui, meteoróloga y delegada de ATE, contando qué es lo que está pasando en el Servicio Meteorológico Nacional, que por estos días viene y resuena, pero ahora le pudimos dar profundidad.